Allí donde haya un delito debe haber alguien capaz de denunciarlo. Ese es el leitmotiv de nuestro protagonista de hoy, Miguel Bernard. Abogado de profesión, fue letrado del Ayuntamiento de Madrid y asesor de un concejal. También hizo sus pinitos en política como secretario general del Frente Nacional, heredero de Fuerza Nueva, y con la fundación de un partido, Derecha Española. Un año clave en su vida es 1995, cuando decide fundar el sindicato Manos Limpias, del que es secretario general. Desde entonces, Bernard se ha convertido en una piedra en el zapato de poderosos líderes, partidos, asociaciones, sindicatos. Luchar contra la corrupción, venga de donde venga, y hacer que se cumpla la ley ha sido y es su misión. Y desgraciadamente en los últimos años trabajo no le ha faltado. No ha habido mes que no se haya presentado en un juzgado para interponer una querella. El caso Afinsa, Emperador, los seres fraudulentos, el caso Faisán, Pallerós, Ryanair, caso Nos, Palau, la defensa de España, de la vida, la lucha contra ETA, contra los abusos de los bancos, son solo algunos ejemplos de los muchos en los que Manos Limpias ha intentado que se haga justicia. Por todo ello, Bernard es el blanco de todas las críticas, algo que parece no importarle, sino hacerle más fuerte. Ladran, luego cabalgamos. Hoy acude a los platós de Intereconomía para hablar sin tapujos de estos y otros muchos temas. Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Sin Tapujos en Intereconomía Televisión. Don Miguel Bernard, buenas noches. Buenas noches a vosotros. Así, para empezar, a usted, para descalificarle, ya que no le han podido encontrar nada, le han colgado el remoquete más ofensivo que en España se le puede colgar a alguien. Aquí es menos ofensivo que te griten al ladrón, que te llamen fascista. Sí, bueno, estos han tratado de llamarme fascista, de ultraderechista. Piensan que con esos calificativos todas las acciones que estamos llevando a cabo de denuncias y de querellas, pues que deslegitiman la acción que Manos Limpias está llevando a cabo. Verdaderamente no me afecta para nada esos calificativos. Y por lo tanto nosotros seguimos nuestro camino, un camino de defensa de la ley, del Estado de Derecho, y venga de donde venga la corrupción, allí estaremos nosotros sin ningún tipo de condicionantes y sin ningún tipo de hipoteca. Por lo tanto, esos descalificativos que ahora ya a todo aquel que no piensa como aquellos otros a los que se les denuncia, los calificativos de antidemocráticos, de fascistas, de ultraderechistas, eso ya no cuela. Ya la gente se da cuenta de que lo que importa es los hechos, y si esos hechos son denunciados, en este caso por una organización como es Manos Limpias, donde venga de donde venga el presunto delito, allí estamos, ante muchas veces la pasividad y mirar para otro lado del Ministerio Público. A nosotros no nos duelen prendas y nosotros estamos siempre defendiendo la ley, el Estado de Derecho, y además estamos amparados por un artículo fundamental de nuestra Carta Magna, que es el artículo 125, donde se reconoce la acción popular. Y si no llega a ser por la acción popular, muchos hechos delictivos en este país quedarían impunes. Hubieran quedado en el más absoluto anonimato. Hablando de hechos, señor Bernard, hoy quizá la metáfora de España más concreta, más acertada, es ese viejo chiste en el que en una alcantarilla con las aguas fecales hasta la barbilla desfila una hilera inmensa de personas y los que van atrás gritan, por favor, los de adelante que no hagan olas. ¿La corrupción en España es sistémica, es consustancial al sistema o es algo que se ha adherido desde fuera al sistema, bueno, la corrupción, conformando, sí, como en la vieja Italia, un Estado dentro del propio Estado? Sí, efectivamente, la corrupción en España desgraciadamente ha adquirido carta de naturaleza. La corrupción en España es como un cáncer con metástasis. La corrupción en España es como un campo de minas que uno va dando un paso y estalla una mina. Verdaderamente es algo tremendo y que está dañando de una manera increíble la imagen de España, tanto dentro de la propia sociedad civil como en el extranjero. Es, vuelvo a repetir, un cáncer, un campo de minas, y hay que erradicarla con los medios, que existen los medios, lo que pasa es que no se emplean, pero a estos medios que en estos momentos existen hay que reforzarles con otra serie de medidas y que luego ya comentaremos en su momento.
¿Es posible que la corrupción destruya, en toda la extensión de la expresión, destruya el sistema? Sí, indudablemente la corrupción, y tales son los casos de tal envergadura y que alcanzan a los más altos niveles de las instituciones del Estado, que en estos momentos han puesto en un grave riesgo el sistema político español, porque afecta a todas las esferas. No solamente afecta a la administración central del Estado, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a los organismos autónomos, a las personas en concreto, a los políticos de todas las tendencias, sino también a la más alta institución, como en este caso tenemos la Jefatura del Estado, con el desgraciado caso del señor Urdangarín, de Ignacio Urdangarín, conocido como el caso Nus, que se está tramitando en un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca. Ustedes se han presentado como Acción Popular en el, sí, en nosotros el caso Urdangarín. Vamos del vértice hacia nosotros abajo. Nos hemos presentado como acusación popular, en este caso que ha dañado la imagen de la institución monárquica. En este caso hay que tener en cuenta que por primera vez el Ministerio Público, por lo menos hasta el momento, está actuando con una total y absoluta independencia, porque el Ministerio Público es un órgano jerarquizado que depende del Fiscal General del Estado, y muchas veces hay temas que les interesa entrar en ellos y en otros no. Pero en este caso, a pesar de que colisiona de una manera directa con la Jefatura del Estado, tanto el juez instructor como el Ministerio Público en Palma de Mallorca están actuando en el caso de Urdangarín y de Diego Torres, que es su socio, con total y absoluta independencia. Y esta actuación de la Fiscalía, que le ampara el artículo 124 de nuestra Carta Magna, está amparada y avalada en este caso por Manos Limpias, que es la única que está ejerciendo la acción popular en este tremendo escándalo que afecta no solamente, vuelvo a repetir, a la institución monárquica, a la Jefatura del Estado, sino también a los gobiernos de las comunidades balear y del gobierno valenciano. ¿Qué vendía Urdangarín? Además de su regio vínculo, ¿qué vendía Urdangarín? Porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, si Urdangarín se presentaba en el despacho del presidente de la Comunidad Balear, el presidente de la Comunidad Valenciana, a solicitar un dinero de fondos públicos para un proyecto, bueno, pues deportivo, o de proyección de esa comunidad autónoma, y el presidente se lo daba, ¿dónde está el delito? Bueno, el delito está, hay una figura en el Código Penal, que es la de tráfico de influencias. Urdangarín vendía la marca de la institución monárquica. Urdangarín se presentaba con una tarjeta donde él decía, lógicamente, ya se sabía que era el yerno del rey. En la tarjeta figuraba también su esposa, la infanta Cristina, y en la tarjeta figuraba también el asesor de las infantas, Carlos García Revenga, que también ha sido recientemente imputado por el juez de instrucción número 3 de Palma de Mallorca. ¿Eso qué le permitía? Pues le permitía tranquilamente, por el artículo 33, sin ningún procedimiento que establece la ley de contratos del Estado, obtener contratos y subvenciones directamente, sin pasar por los requisitos que establece la ley de contratos del Estado. Todo ello por ser quien era, el yerno del rey, y porque como señas de identidad presentaba la tarjeta que avalaba que le hicieran los gobiernos balear y gobiernos valencianos, le hicieran un trato de favor. Por lo tanto, haya habido también, aparte de un presunto delito de tráfico de influencias, un presunto delito de prevaricación. O sea, que él empleaba la técnica cutre, casposa, del célebre Juan Guerra, el hermano de Alfonso Guerra. El despacho de influencias, el famoso despacho en la Junta de Andalucía. Juan Guerra lo único que vendía era ser el hermano del vicepresidente del gobierno. Con más oropeles, Urdangarín vendía eso mismo, ser el yerno del rey para obtener jugosos contratos de una forma directa, saltándose todos los requisitos que establece la ley de contratos del Estado. Pero es que además luego tampoco justificaba esas subvenciones. Esas subvenciones para un fin determinado eran empleadas para otras finalidades distintas, y se ha descubierto también pues que ha habido en esas sociedades instrumentales que tenía juntamente con su socio Diego Torres y con la infanta Cristina, que esas sociedades se destinaban el dinero de las subvenciones a otros fines distintos para los cuales se había obtenido. Por lo tanto, en este caso se le ha imputado en estos momentos por 6 delitos
tipificados en el Código Penal. Estos delitos superan indudablemente más de 9 años de prisión, que por mucho que pueda haber unas atenuantes, nunca esas atenuantes podrán ser inferiores a 4 años, lo cual quiere decir que si no ocurre ninguna cosa extraña, y esperemos que no ocurra ninguna cosa extraña, me refiero en cuanto a presiones, yo creo que en estos momentos el juez instructor y los fiscales están muy fuertes, pero aunque el juez e instructor tuvieran unas presiones fuertes y quisieran llegar... A presiones, Miguel, conducidas o ejercidas, por mejor decir... Desde la más alta instancia... Sí, para que la infanta Cristina no se sienta en el banquillo. Exactamente, no se siente en el banquillo, y que también Ignacio Urdangarín y Diego Torres, las penas por los presuntos delitos pudieran no superar los 4 años y por lo tanto no ingresar en prisión. Esto ha ocurrido con el caso Pallerols. En el caso Pallerols, Manos Limpias presentó en el año 2000 la denuncia. No pudimos continuar y transformarlo en querella porque se nos exigía una tremenda fianza, y al no estar la acusación popular, ¿qué ha ocurrido? Pues que se ha llegado a un pacto vergonzoso entre el Ministerio Público y los imputados, y han salido con una simple responsabilidad de 300.000 euros y nadie ha ido a la cárcel. En este caso no, en este caso el Ministerio Público está fuerte, está manteniendo su independencia, el juez instructor también está manteniendo su independencia, pero suponiendo que en un determinado momento pudiera haber una debilitación de sus argumentos, para eso está la acción popular, para no consentir un pacto entre los imputados, Diego Urdangarín, Diego Torres, Ignacio Urdangarín y el Ministerio Público. Por lo tanto, las previsiones es que Diego Torres e Ignacio Urdangarín ingresarán en prisión porque los delitos por los que se les acusa superan ni más ni menos que los 9 años. Si la mujer de Diego Torres está en el caso, está imputada, ¿por qué no la infanta ocupando en el organograma jerárquico y administrativo efectivamente, de las empresas tenía que estar, porque de los 5 miembros de la empresa NUS y de la empresa Aizón, 4 están ya imputados. La única que ha quedado al margen es la infanta. Nosotros hemos pedido... Por ser vos quien sois. Por ser vos quien sois, efectivamente. Así Luego que esas presiones a las que usted hacía referencia antes ya se están ejerciendo. Ya se están ejerciendo, se están ejerciendo, pero nosotros estamos permanentemente solicitando, porque existen elementos más que suficientes para también imputar a la infanta Cristina, porque la infanta Cristina es la secretaria de estas sociedades, y una secretaria o un secretario tiene que levantar fe pública de los acuerdos que se adoptan en estas sociedades, tiene que leer las actas, y si encima tiene una participación de un 50%, quiere decir que la implicación de ella es igual que la de su marido Ignacio Urdangarín, y es la única que queda de estos 5 miembros de estas 2 sociedades, porque últimamente ha sido también imputado el secretario de las infantas y asesor de las mismas, Carlos García Rebeca. Por lo tanto, creemos que antes del día 16, que se va a producir la primera declaración de Diego Torres, que se había negado ya a declarar 2 veces y esta tercera ya definitivamente va a declarar, creemos que después de la declaración de Diego Torres, su señoría, a instancias de Manos Limpias, imputará también a la infanta Cristina. Vamos a ver, señor Bernard, para el español común se hace inconcebible e increíble que el rey no estuviera al cabo de la calle. Todos los servicios del Estado, todos los servicios de información del Estado tuvieron que remitir los pertinentes informes sobre, si me permite la expresión coloquial, las andanzas de Urdangarín. Sí, exactamente. ¿En qué estaba metido Urdangarín? ¿Qué estaba haciendo Urdangarín y cómo lo estaba haciendo? Y esos informes, a mí no me cabe la menor duda, debían estar encima de la mesa del rey. ¿Por qué no se corta esto desde el principio, desde la más alta magistratura del Estado, que además mantiene una relación de familiaridad con el principal responsable? Bueno, parece ser
que hubo a través del conde de Fontao, que es el asesor externo de Su Majestad el Rey, una recomendación para que esto se cortara. Lo que pasa que yo creo que el yerno del rey, Ignacio Urdangarín, bueno, pues no se tomó en consideración esa recomendación y creía que por su categoría y su rango, que nunca esto iba a trascender y que podía seguir actuando impunemente en ese entramado de sociedades, que luego hubo también una desviación de fondos a paraísos fiscales. Yo creo que el rey, por las informaciones que tenemos nosotros, y eso sí, al final se llama también como testigo al conde de Fontao, podremos ver hasta qué punto esa recomendación del rey fue rechazada por los dos matrimonios, el de Diego Torres y Ignacio Urdangarín, pero la Casa Real estaba al tanto de estas andanzas y se sabía que estas actuaciones estaban rayando la legalidad vigente y por lo tanto que estaban incurriendo en ilícitos penales. Es que cuando se está al tanto de que el yerno, el marido de la infanta, está incurriendo en ilícitos penales, no basta con una recomendación por parte del jefe del Estado, a la sazón suegro del caballerete. Sí, efectivamente. No basta con una recomendación. Yo creo... Desde ese vértice del poder, aunque el rey no tenga poder real, sí tiene autorictas, y más sobre su familia. Sí, una autoridad moral efectivamente la tenía, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, yo no sé si ahí la reina trató de minimizar, de decir, bueno, esto es muy difícil que salga a luz pública, tratándose de quién se trataba y de los gobiernos balear y valenciano, pero al final, claro, ha estallado y se ha descubierto ya todas las recomendaciones, que quizás esas recomendaciones a lo mejor no fueron lo suficientemente contundentes para cortar de raíz algo que luego ha tenido esa tremenda trascendencia y ha dañado la imagen de la jefatura del Estado y por lo tanto también un escándalo a nivel de toda la sociedad civil española, no solamente ya nacional sino también internacional, porque yo a este respecto os puedo decir que en esta semana van a venir varios medios de comunicación de Estados Unidos, los más importantes, para hablar de este tema porque están horrorizados. Con manos limpias. Con manos limpias. Los principales medios de comunicación de Estados Unidos van a venir para hablar de este tema de Ignacio Urdangarín y de los demás temas de corrupción, porque están verdaderamente asustados de la corrupción que hay en estos momentos en España, en un país de la Comunidad Económica Europea, donde el resto de los países no existe ese grado tan tremendo de corrupción que nos embarga aquí en nuestro país. Estamos en ese punto que ya alcanzaron los italianos de que la corrupción es cosa nostra, ¿no? Sí, ahí hubo un movimiento. Nosotros el movimiento de manos limpias lo importamos de Italia, del juez Antonio Di Pietro, de Manu Puliti, que se llamaba en Italia, que tuvo un éxito tremendo. Nosotros pensamos en aquel momento que España empezaba también a extenderse la corrupción de una forma generalizada y esa idea la importamos y yo creo que con cierto éxito, porque vuelvo a repetir que si no llega a ser por la multiplicidad de acciones que Manos Limpias ejercitando la acción popular ha llevado a efecto, cantidad de casos de corrupción pues hubieran quedado impunes. Pero que es que en este caso la corrupción en España no es una corrupción solamente económica y política, hay una corrupción moral, una corrupción financiera y económica, una corrupción social. Es que la corrupción no solamente debe circunscribirse no solamente al ámbito político, es que es absolutamente un haz transversal. Es transversal, porque tenemos el caso de Atucha, es otro caso de corrupción. Cuando se niega a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo de que debe disolver Batasuna en el Parlamento Vasco, grupo parlamentario, sí. Ahí el fiscal no interviene y si no llega a ser por la intervención de Manos Limpias, pues ese hubiera quedado impune y Batasuna en aquel momento hubiera estado en el Parlamento Vasco. El tema de los seres en Andalucía... Bueno, años después ya lo está. Ya, efectivamente, años después. Pero si llega a ser por la Fiscalía, pues hubiera permanecido en el Parlamento Vasco. Por lo tanto, hay corrupción en los abortos, en las clínicas abortistas, hay corrupción económica, en la malversación de caudales públicos, de los fondos... Bueno, acaba de ser absuelto me niego a llamarle doctor. El doctor Morín. Bueno, es una resolución. Yo espero que esa resolución se recurra
porque es vergonzoso en algo de un asesino, porque se le puede llamar un asesino de niños indefensos, que haya salido absuelto de cientos de abortos en este país. Yo creo que ese es otro caso claro de corrupción o de presunta corrupción, en este caso de corrupción de los tribunales, porque se haya sentenciado de que este individuo que bajo sus espaldas tiene decenas y decenas de asesinatos, y lo digo de una manera clara y determinante, que haya sido absuelto por muy independiente que haya podido ser un tribunal, eso no quita que los tribunales en sus sentencias, bueno, pues se pueden equivocar también. Y yo creo que en este caso de las clínicas del mal denominado doctor Morín, esa sentencia debe ser recurrida porque es una verdadera barbaridad, y así lo decimos nosotros de una forma clara y determinante. En el tema de abortos también tenemos nosotros denuncias a la clínica El Bosque, aquí en Madrid, a la otra clínica que no me acuerdo ahora cuál es la denominación, porque se está actuando impunemente y se están cometiendo delitos al margen de lo prescrito en la legislación vigente, delitos contra la vida de un ser humano, que es la vida más importante. Se está vulnerando nuestra Carta Magna, que preserva el derecho a la vida. Como, todos tienen derecho a la vida. Todos tienen derecho, además como un derecho fundamental. Por lo tanto, vuelvo a repetir que la corrupción es en todos los ámbitos: político, económico, social, moral. Y bueno, pues hay que atajarlo. ¿Cómo se puede atajar esto? Bueno, pues se puede atajar con una reforma del Código Penal, una reforma donde estos comportamientos ilícitos tengan una sanción mucho más grave, con una potenciación de los medios económicos como es el Tribunal de Cuentas, con una potenciación de la intervención general del Estado, con una independencia de los interventores en todos los ayuntamientos de España, y con una actuación también mucho más determinante del Ministerio Público. Y sobre todo hay que fortalecer la acción popular, que ahora se la tratan de cargar o tratan de cargársela, para que hechos punibles queden dependiendo del Ministerio Público, de los políticos de turno. Yo creo que la acción popular es totalmente necesaria e independiente, que además está reconocida en nuestra Carta Magna. Es la mosca cojonera. Es la mosca cojonera, y les molesta a unos y a otros, y por eso hay un proyecto de ley para reformar la ley de enjuiciamiento criminal y tratar de minar, de laminar, de exterminar, esa es la palabra, la acción popular. Ya sería, bueno, el colmo de que este país de Estado de Derecho no tiene absolutamente nada, y yo le calificaría como un Estado de desecho, dadas las circunstancias económicas, políticas, sociales y morales en las que estamos inmersos, y que, vuelvo a repetir, no existe un Ministerio Público capaz de atajar ese tsunami que hay de corrupción a todos los niveles. Y si encima una acción popular que puede suponer una ayuda, un apoyo y un respaldo al Ministerio Público tratan de exterminarla, pues esto quedaría un país a expensas de los dictados de los políticos del turno. Y cuando hablo de los políticos del turno, hablo de un Ministerio Público totalmente politizado. Don Miguel Bernard, hablaba usted antes de las presiones que le consta que se están recibiendo para evitar, o que se están ejerciendo, para evitar esa foto demoledora que sería la de la infanta Cristina sentada en el banquillo, efectivamente. Solo esa foto, la difusión mundial de esa foto, sería una imagen absolutamente demoledora para la monarquía, para la corona, para la imagen de España, y para la imagen de España, en un país tan raro como el nuestro, en el que de unas urnas municipales pues surgió una república. ¿Triunfarán esas presiones? Quiero decir, a mí no me cabe la menor duda de que a usted, a manos limpias, como institución, y a usted personalmente, don Miguel Bernard, le están presionando. Sí, hay unas presiones indirectas. Claro, sería muy descarado una presión directa, sutilmente, pues con actuaciones que nos estamos dando cuenta, sobre todo desde que se ha imputado al secretario de las Infantas, a Carlos García Revenga,
hemos encontrado ya unas presiones indirectas, pero burdas, porque es que además no hay materia para buscarnos, llamémosle, un flanco que pudieran penetrar por ahí y tratar de deslegitimar la actuación de Manos Limpias o que bajáramos el listón. ¿Le han intentado comprar? No. Lo que pasa es que emails, insinuaciones, actuaciones burdas han producido en los últimos momentos. Yo creo que esto va a ir aumentando según se vaya aproximando el día 16 de febrero, que es cuando declara Diego Torres, y luego el 23 Ignacio Urdangarín y nuevamente Carlos García Revenga como primer momento de su imputación. Van a seguir avanzando esas presiones que en estos momentos han sido indirectas. No nos preocupa porque tenemos las manos limpias, no nos preocupa porque nuestra actuación ha sido siempre transparente, y no nos preocupa porque tenemos las ideas tan claras de que cuando exista un delito, venga de donde venga y sea de quien sea, vamos a seguir una línea recta. Sería tremendo para nosotros pues que nos doblegáramos ante una serie de presiones, porque eso quitaría la credibilidad que en estos momentos tiene la asociación Manos Limpias. Ese tipo de presiones tampoco han tenido ningún resultado con usted y con Manos Limpias en el caso Bárcenas. El caso Bárcenas es otro caso. Presión ejercida además por la derecha política española sobre una personalidad como la suya, enclavada, si me permite la generalidad un tanto grosera, pero para entendernos todos, enclavada en lo que es la derecha sociológica, ¿no? El caso Bárcenas ha puesto al Partido Popular y al Gobierno en la picota, mientras Bárcenas está jugando a un juego peligrosísimo, que es, mientras proporciona información, ensalza los valores, las virtudes, la honorabilidad y la limpieza de las mismas personas que aparecen reflejadas en sus apuntes contables. ¿Es una derivada de Gürtel o es el origen de Gürtel? Yo creo que es una mezcla, primero una derivada de Gürtel. En Gürtel hay que tener en cuenta que los primeros que denunciamos toda la trama Gürtel fuimos nosotros, Manos Limpias, cuando denunciamos en la Fiscalía Anticorrupción a uno que fue alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. De ahí ya se deriva toda la trama Gürtel, que en principio, bueno, pues como había algún aforado, recae en el TSJ de Madrid, luego se desimputa precisamente a Bárcenas, y ya entonces pasa todas las actuaciones a la Audiencia Nacional. Yo creo que el tema de Bárcenas hay una deriva de la operación Gürtel y otra deriva personal de él. A mí me consta, porque así me lo han manifestado gente muy próxima, pero muy próxima y muy ligada a la cúpula del Partido Popular, bueno, pues que el dinero que va entrando en los partidos políticos, en este caso estamos hablando del Partido Popular, entraba pues con donativos, con bolsas, etcétera, sobre todo con donativos que iban en bolsas, que el mensajero que llevaba ese dinero, una parte se la embolsaba en su bolsillo y el resto iba para el partido. Por lo tanto, el donante, siempre la creencia de que ese donativo que daba iba a llegar íntegramente al partido, pero parte iba al bolsillo del mensajero. Nosotros estamos casi con toda seguridad que ese patrimonio de 20 y tantos millones que se le ha descubierto de euros en Suiza, que ha ganado mucho dinero en la bolsa. No ha sido porque haya invertido en negocios. Habrá invertido en negocios con el dinero que en ese íter del dinero que recibía en maletín o en bolsas y luego llegaba a depositarse en las arcas del Partido Popular en Génova, parte de ese dinero lo detrajo para su beneficio particular, y ahí es donde haya podido invertir. ¿Qué es lo que pasa también, aparte del beneficio que se atribuía el señor Luis Bárcenas? Bueno, pues que a nosotros nos consta que efectivamente
existe una doble contabilidad. Esa doble contabilidad no solamente existe en el Partido Popular, esa doble contabilidad existe en otros partidos políticos, existe, me consta, en los sindicatos, existe también en muchas empresas. El manuscrito, el cuaderno, notas o manuscrito, ya veremos a ver, nosotros lo hemos denunciado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo hemos denunciado también en la Fiscalía Anticorrupción, primero para que traten de averiguar si esos manuscritos son verdaderamente de su puño y letra y por lo tanto pertenecen al señor Luis Bárcenas. Hay un porcentaje de un 90% de que efectivamente son manuscritos de él, no son inventados, no se ha hecho deprisa y corriendo en un fin de semana desde el año 1999 y si verdaderamente eso se constata, entonces habrá que ver no el dinero que el señor Bárcenas como tesorero ha dado a dirigentes del Partido Popular, que yo estoy seguro que los dirigentes del Partido Popular no han firmado ningún recibí, pero sí escalones de segundo y tercer grado, porque si se ha dado un préstamo o un dinero por lo que sea, a dirigentes del Partido Popular, bien se encargarían ellos de no firmar un recibo y decir esto me lo dais y yo me lo quedo y ya veré yo si lo declaro o no lo declaro. Por lo tanto, nosotros hemos pedido a la Agencia Tributaria que desde el año 1999 coteje todas las declaraciones del impuesto sobre la renta de todos aquellos apuntes que figuran en esa supuesta contabilidad B, para ver si esos dineros que se han dado como gasto de representación, como préstamos, como donativos, etcétera, han sido declarados por sus beneficiarios en los correspondientes ejercicios del impuesto general sobre la renta de las personas físicas. Y ahí es donde podemos determinar si verdaderamente existe la contabilidad B, si exactamente se ha dado ese dinero y si ese dinero ha sido declarado luego a Hacienda. ¿Su impresión personal? Mi impresión personal es que efectivamente ese dinero se ha dado, que los altos dirigentes han recibido dinero por el concepto que sea, ellos sí que no han constatado la recepción de ese dinero con un recibí, si en cambio los escalones más inferiores, y que ese dinero, que es muy fácil recibirlo, y ese dinero estamos casi con toda seguridad que no ha sido declarado en los correspondientes ejercicios del impuesto general sobre la renta de las personas físicas. Con lo cual, la línea de investigación va a ir por ahí. Tiene que ir ahí. Necesariamente. Primero, dar validez a esos manuscritos, y una vez que se dé validez a esos manuscritos de que son originales, de que no están manipulados y que pertenecen al señor Luis Bárcenas, ahí es donde ya se puede determinar perfectamente si esos ingresos atípicos, si esos sobresueldos han sido declarados en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Sería no un delito fiscal, sino sería una infracción muy grave a efectos de la declaración en el impuesto general sobre la renta de las personas físicas. Pero políticamente es un políticamente, bueno, efectivamente, bueno, es que en estos momentos nosotros estamos palpando a la sociedad civil y la sociedad civil está verdaderamente indignada. Ya nadie cree en este país en nada, en esos representantes nuestros que cada 4 años les elegimos con la buena fe de que van a servir al interés público general y que van a nuestros dineros de todos los españoles en subvenciones, en aportaciones, etcétera, que se están destinando para enriquecerse ellos mismos o para ser, como en este caso, el Partido Popular, pues me ha demostrado que ha habido un dinero que lo han reconocido los beneficiarios, he actuado de banco. Yo creo que un Partido Popular no puede actuar de banco, para eso están las entidades financieras. Un Partido Popular en un determinado momento puede echar una mano pues a un militante o a un afiliado pues que tenga un apuro económico, de una cantidad un poco pues para salir del paso, una ayuda, como una especie de ayuda social, pero actuar los partidos políticos de entidades financieras con el dinero que se le aporta por sus simpatizantes no me parece de recibo. Por lo tanto, la situación en estos momentos es de total catarsis, de un tsunami. La desmoralización es total en la sociedad civil. Yo creo que el primer problema que hay en España, justamente después del paro, es la corrupción de nuestros políticos y la credibilidad en las instituciones. Porque además esa corrupción lo arrastra todo y hace que todo el mundo entre a ese juego. Y me explico.
Las donaciones a los partidos. No solo al Partido Popular, que es el que ahora está en las portadas de todos los medios de comunicación, abriendo todos los telediarios y todos los informativos de radio. A todos los partidos. Vamos a ver, con toda la inocencia del mundo se lo pregunto, señor Bernard. Un constructor grande, pequeño o mediano, ¿por qué dona 100 y pico mil euros a un partido? ¿Por qué y para qué? Un banco, esos mismos bancos que están desahuciando a miles de españoles que lo han perdido todo menos la necesidad de trabajar, que están en el paro y que han dejado de pagar sus hipotecas y se les está desahuciando, esos mismos bancos condonan las deudas de los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Buscando qué? A cambio de favores. Tenemos el caso de que prácticamente todos los partidos políticos y todas las entidades financieras más importantes de este país han condonado deudas a los partidos políticos. Tenemos el famoso caso, la Caixa en su día condonó al PSC, cuando Montilla era secretario general del PSC en Cataluña, una deuda de 1.000 millones de las antiguas pesetas. Entonces, ¿a cambio de qué? A cambio de favores, porque hay que tener en cuenta que el sector financiero y el sector político siempre van de la mano. A cambio de favores, lo mismo que los constructores, a cambio de favores, y sobre todo los constructores se han estado moviendo a nivel de ayuntamientos, que es donde el boom inmobiliario pues tuvo hoy ya sus nefastas consecuencias, y los cambios de planes de urbanismo presionados por los constructores, alcaldes y concejales de urbanismo en los distintos ayuntamientos de España suponían que si yo te doy un dinero, ese dinero es para que tú luego me lo compenses pues con unas licencias fuera de ordenación, con un mayor volumen a la hora de construir, etcétera. O sea, todo se ha hecho, los donativos todos se han hecho, o casi todos se han hecho, y sobre todo a ese nivel que nos movemos, donativos de más de 60.000 euros que están prohibidos por la Ley de Financiación de Partidos Políticos, pero todo se ha hecho para condicionar, mediatizar e hipotecar al político de turno, bien sea de una comunidad autónoma, bien sea de un ayuntamiento. Por lo tanto, no es una donación, llamémosle, generosa. Las donaciones generosas pues pueden ser donaciones de 300 euros, de 1.000 euros, de personas que piensan como un determinado partido político y aportan una pequeña cantidad. Lo grave de esta situación han sido que los grandes constructores, los grandes promotores y todo el sector financiero han ido al unísono en este, llamémosle, campo de corrupción, y todos han participado, uno como autores y otros como colaboradores o cooperadores necesarios a la corrupción. La gran pregunta es la que se hacía Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién comete más pecado? ¿La que cobra por pecar o el que paga por pecar? Hombre, el Código Penal considera como imputados y como querellados y como sancionados en un determinado momento todos, el autor material, los cooperadores, los cómplices, los encubridores. Hay un cúmulo de cada uno en una mayor medida. La sanción, según sea el tipo de delito, la sanción mayor primero es para el autor material, y luego tampoco se escapan de esas sanciones los colaboradores, cómplices, encubridores y cooperadores necesarios. Se llega a la corrupción, al igual que al delito, por acción y por omisión. Uno puede delinquir por acción o puede delinquir por omisión. Quiero decir con esto, ese mantra que se nos repite desde todos los partidos políticos, de que no todos los políticos son iguales, que la inmensa mayoría de los políticos españoles son decentes, que yo no pongo en duda, pero sí me pregunto, como se preguntan muchísimos ciudadanos españoles, por ejemplo, los de las preferentes, de lo que ahora hablaremos, ¿es posible mantener las manos limpias en un sistema sucio? O sea, cuando alguien está en un partido político, con la mejor de sus voluntades, con la mejor de sus intenciones, yo no lo dudo, con la más noble vocación de servicio, aunque tú no te ensucies las manos, estás en una organización que sabes que se está financiando de una manera sucia. ¿Es posible mantener el decoro, la dignidad personal, no corromperse
mirando para otro lado pero permaneciendo? No, yo pienso, tengo la teoría de que el poder corrompe, tiene que tener una persona unas convicciones morales muy fuertes para no incurrir en ese tipo de corrupción, pero claro, cuando políticos honestos están dentro de una organización corrupta, lo lógico, y ellos son conocedores de esa corrupción, no pueden mirar para otro lado. Si miran para otro lado se están convirtiendo en cómplices. Lo que tendrían que hacer es salirse de esa organización. Y yo pienso que muchos políticos... Ahí estaría el principio del fin. Efectivamente, porque entonces, primero, denunciarlo ellos, pero si no lo quieren denunciar, aunque están obligados de acuerdo con la ley, con el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que todos los españoles estamos obligados, cuando veamos un presunto delito, a denunciarlo ante el Ministerio Público o ante el juez de instrucción que corresponda, estarían también en esa obligación. No lo hacen. ¿Por qué? Porque a lo mejor están, aunque no sean corruptos y no hayan participado activamente en esa corrupción, aunque no hayan recibido ningún sobre. Lo están viendo, y lo lógico es que lo denuncien dentro del propio partido, y si no lo denuncian dentro del propio partido, salirse de ese partido y denunciarlo entonces fuera ya del partido. Pero bueno, pues esto no se hace, es una actuación... ¿Por qué? ¿Porque el que se mueve no sale en la foto? No, porque en política en estos momentos en España no es como en otros países. Mucha gente accede a la política para servirse de la política como un modus vivendi, porque lo lógico que en un país democrático, como mucho, aparte de las listas abiertas, que nosotros somos partidarios de las listas abiertas, que eso contribuiría también un poco a mejorar el clima de corrupción, no más de 2 legislaturas debería estar un político, porque si no llega ya un momento que se emponzoña en las malas prácticas de ese partido político o ese sindicato, porque cuando hablo también de partidos políticos de corrupción, hablo también de corrupción de los sindicatos. Los sindicatos se han visto inmersos en unos grados tremendos de corrupción en lo que se denomina los cursos de formación, que nosotros lo hemos denunciado también en varias comunidades autónomas, los cursos, la corrupción en los cursos de formación, cursos que no se dan, cursos que se manipulan, las retribuciones que se dan a los profesores, aumentando el número de alumnos cuando es muy inferior. Por lo tanto, también hay una corrupción generalizada en los cursos de formación dentro de los sindicatos. Y cuando hablo de los sindicatos, no solamente hablo de los sindicatos de clase, hablo en general de todos los sindicatos. Hay una corrupción especialmente, toda ella, evidentemente, pero especialmente dolorosa, que es la que ha afectado a los más débiles, a los más fragilizados por el paso de los años, por su situación personal y su situación económica, que es la estafa monumental de las preferentes. Sí. Con abuso de confianza, porque todas estas personas han caído en esa red de las preferentes desde su ignorancia más absoluta para entender lo que se les trataba de explicar y lo que ellos firmaron sin leérselo, porque quien se lo estaba ofreciendo era el director de la sucursal de al lado de casa, una de casa de toda la vida, la persona de confianza para pues todos estos fundamentalmente jubilados que metieron los ahorrillos de toda su vida en las preferentes. Ustedes están en el caso. Sí, exactamente. Nosotros también denunciamos en su momento en la Fiscalía Anticorrupción el tema de las preferentes. Quiero destacar también que Manos Limpias ha denunciado a todo el sector financiero de España. Empezamos denunciando el gran fraude de Caja Castilla-La Mancha, cómo vacían Caja Castilla-La Mancha, concediendo unos créditos a fondo perdido prácticamente porque no eran reembolsables, porque se sabía que esas empresas constructoras a las que se había concedido esos créditos eran insolventes, se vacía Caja Castilla-La Mancha. Mientras tanto, el pequeño y mediano empresario se le negaba un mínimo crédito, y lo mismo a un ciudadano que iba a pedir un pequeño crédito se le pedían tal cúmulo de avales que no podía acceder a un pequeño crédito. Se vacía Caja Castilla-La Mancha, denunciamos nosotros antes de la intervención del Banco de España a esta entidad, denunciamos luego a Caja del Mediterráneo, denunciamos luego a Caja Madrid y ahora a Bankia. Por lo tanto, existe una corrupción también dentro del sector financiero español. Y lo que es más grave, el tema de las preferentes. El tema de las preferentes, como muy bien has comentado,
en la confianza del director de sucursal, personas que tenían sus ahorros, pues invirtieron en un producto financiero donde poco menos que tenían la seguridad de que iban a tener una rentabilidad muy buena. Para entender esos contratos, Miguel, como mínimo hay que tener 2 años de contabilidad financiera. Sí, efectivamente. Para entenderlos. Pero claro, la gente lo firmaba en blanco, en la confianza de que el director o el apoderado de esa entidad financiera que le ve todos los días al matrimonio o a la persona que va allí a hacer sus ingresos o que tiene domiciliada su nómina, ¿cómo iba a pensar que esos directores le iban a engañar? Y nosotros tenemos testimonios de directores de entidades financieras que nos decían, sí, les hemos engañado, porque nosotros teníamos una prima de la dirección general de la entidad que fuera, una prima por cada preferente que hubiéramos conseguido de nuestros clientes. Es un engaño tremendo y eso es otro tema de corrupción en este caso del sistema financiero, y ha afectado pues a miles y miles de ciudadanos. Esto está también en la Fiscalía Anticorrupción. Parece ser que trataron de buscar una fórmula que para mí no es válido, una quita, y decir, bueno, si tú has invertido 100, si te conformas con 50, zanjamos el contrato. Eso no es. Esto tiene que judicializarse y llevar a prisión a aquellos desalmados directores de sucursales y luego aquellos, a su vez, que denuncien a los directores generales de esas entidades, que eran los que marcaban la pauta, a los directores de sucursales, y estos a su vez engañando al pobre jubilado o el pobre ciudadano que con sus ahorrillos y con vista a una jubilación más o menos a corto plazo o a largo plazo pudiera tener un sobresueldo con esas preferentes, que ahora mismo va uno a solicitar esas preferentes y no les reintegran ese producto financiero, en la creencia de que se le podía reintegrar, y ahí fue el tremendo engaño de estos desalmados, porque es una pandilla de desalmados, estos directores de entidades que luego ellos se respaldan, que eran instrucciones que venían de más arriba dentro del órgano del sector financiero. Y que además primaban a los directores de sucursal para cazar incautos. Para cazar incautos, así es. Tenían una prima. Una prima extra. Una prima extra por cada incauto, cada jubilado. Sí, nosotros estos testimonios lo hemos puesto en conocimiento del Ministerio, de la Fiscalía Anticorrupción hace año y medio, y sigue su curso y veremos. Yo creo que esto es un tema que tiene que caer en la Audiencia Nacional, porque abarca a todas las entidades financieras de España y a todos los ciudadanos de España, de cualquier comunidad autónoma. ¿Cuándo va a escribir el señor Bernat la antología de la corrupción, al modo de aquel catedrático que examinaba de reválida a miles de alumnos españoles que escribió la antología del disparate? Porque usted yo me he propuesto varias veces este reto, pero claro, si lo escribo, resulta que luego tendría que ir haciendo nuevas ediciones, entonces resulta que el primer libro se quedaría ya totalmente desfasado. Se quedaría viejo estando en máquina. Exacto, estando en máquina. Entonces resulta que bueno, vamos a seguir acumulando casos de corrupción, y cuando las aguas vuelvan a su cauce, porque en estos momentos yo creo que lo que hay es un tsunami tremendo de corrupción, cuando el tsunami ya haya amainado y las aguas vuelvan a su cauce, entonces será el momento. No creo que vuelva a aparecer otro tsunami, pero bueno, yo de este país ya me creo cualquier cosa, porque desde luego claro que somos diferentes. Lo que está, la imagen que estamos dando a nivel no solo nacional sino internacional es desoladora. Fíjate que ahora mismo hay periódicos de Estados Unidos que están diciendo qué es lo que está pasando aquí en España, que tiene que haber jueces independientes para llegar hasta el fondo. Que esto ocurra en un país bananero, en un país tercermundista, dices, bueno, pues bien, pero que en un país de la Comunidad Económica Europea, pues es el único país donde existe este grado de corrupción, porque en Italia estaba muy focalizado y se cortó. Ahora sigue habiendo corrupción, pero no se le puede ni comparar. España es como un gigante de corrupción e Italia ha quedado como un enanito. Nos tenemos que ir, don Miguel Bernat. Ha sido un placer tenerle aquí en su calidad de secretario general de Manos Limpias.
desearle toda la suerte del mundo por el bien de la sociedad española. Pues muchas gracias a todos vosotros. En su empeño contra la corrupción institucionalizada que padecemos en España. Muchas gracias y muy buenas noches. ¿Toda la extensión de la expresión destruye el sistema? Sí, indudablemente la corrupción, y tales son los casos de tal envergadura y que alcanzan a los más altos niveles de las instituciones del Estado, que en estos momentos han puesto en un grave riesgo el sistema político español, porque afecta a todas las esferas. No solamente afecta a la administración central del Estado, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a los organismos autónomos, a las personas en concreto, a los políticos de todas las tendencias, sino también a la más alta institución, como en este caso tenemos la jefatura del Estado, con el desgraciado caso del señor Urdangarín, de Ignacio Urdangarín, conocido como el caso Nus, que se está tramitando en un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca. Ustedes se han presentado como Acción Popular en el, sí, en el nosotros caso hemos Vamos presentado, del vértice hacia nosotros abajo. Nos hemos presentado como acusación popular, en este caso que ha dañado la imagen de la institución monárquica. En este caso hay que tener en cuenta que por primera vez el Ministerio Público, por lo menos hasta el momento, está actuando con una total y absoluta independencia, porque el Ministerio Público es un órgano jerarquizado que depende del fiscal general del Estado, y muchas veces hay temas que les interesa entrar en ellos. Hoy acude a los platos de Intereconomía para hablar sin tapujos de estos y otros muchos temas. Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Sin Tapujos en Intereconomía Televisión. Don Miguel Bernard, buenas noches. Buenas noches a vosotros. Así, para empezar, a usted, para descalificarle, ya que no le han podido encontrar nada, le han colgado el remoquete más ofensivo que en España se le puede colgar a alguien. Aquí es menos ofensivo que te griten al ladrón, que te llamen fascista. Sí, bueno, estos han tratado de llamarme fascista, de ultraderechista. Piensan que con esos calificativos todas las acciones que estamos llevando a cabo de denuncias y de querellas, pues que deslegitiman la acción que Manos Limpias está llevando a cabo. Verdaderamente no me afecta para nada esos calificativos. Y por lo tanto nosotros seguimos nuestro camino, un camino de defensa de la ley, del Estado de Derecho, y venga... En el que en una alcantarilla, con las aguas fecales hasta la barbilla, desfila una hilera inmensa de personas, y los que van atrás gritan, por favor, los de adelante, que no hagan olas. ¿La corrupción en España es sistémica, es consustancial al sistema, o es algo que se ha adherido desde fuera al sistema, bueno, la corrupción, conformando, como en la vieja Italia, un Estado dentro del propio Estado? Sí, efectivamente, la corrupción en España, desgraciadamente, ha adquirido carta de naturaleza. La corrupción en España es como un cáncer con metástasis. La corrupción en España es como un campo de minas que uno va dando un paso y estalla una mina. Verdaderamente es algo tremendo y que está dañando de una manera increíble la imagen de España, tanto dentro de la propia sociedad civil como en el extranjero. Es, vuelvo a repetir, un cáncer, un campo de minas, y hay que erradicarla con los medios, que existen los medios, lo que pasa es que no se emplean, pero a estos medios que en estos momentos existen hay que reforzarles con otra serie de medidas y que luego ya comentaremos en su momento. ¿Es posible que la corrupción destruya? De donde venga la corrupción, allí estaremos nosotros sin ningún tipo de condicionantes y sin ninguna
sin ningún tipo de hipoteca. Por lo tanto, esos descalificativos que ahora ya a todo aquel que no piensa como aquellos otros a los que se les denuncia, los calificativos de antidemocráticos, de fascistas, de ultraderechistas, eso ya no cuela. Ya la gente se da cuenta de que lo que importa es los hechos, y si esos hechos son denunciados, en este caso por una organización como es Manos Limpias, donde venga el presunto delito, allí estamos, ante muchas veces la pasividad y mirar para otro lado del Ministerio Público. A nosotros no nos duelen prendas y nosotros estamos siempre defendiendo la ley, el Estado de Derecho, y además estamos amparados por un artículo fundamental de nuestra Carta Magna, que es el artículo 125, donde se reconoce la acción popular. Y si no llega a ser por la acción popular, muchos hechos delictivos en este país quedarían impunes. Hubieran quedado en el más absoluto anonimato. Hablando de hechos, señor Bernard, hoy quizá la metáfora de España más concreta, más acertada, es bueno, ese viejo chiste. Allí donde haya un delito debe haber alguien capaz de denunciarlo. Ese es el leitmotiv de nuestro protagonista de hoy, Miguel Bernard. Abogado de profesión, fue letrado del Ayuntamiento de Madrid y asesor de un concejal. También hizo sus pinitos en política como secretario general del Frente Nacional, heredero de Fuerza Nueva, y con la fundación de un partido, Derecha Española. Un año clave en su vida es 1995, cuando decide fundar el sindicato Manos Limpias, del que es secretario general. Desde entonces, Bernard se ha convertido en una piedra en el zapato de poderosos líderes, partidos, asociaciones, sindicatos. Luchar contra la corrupción, venga de donde venga, y hacer que se cumpla la ley ha sido y es su misión. Y desgraciadamente en los últimos años trabajo no le ha faltado. No ha habido mes que no se haya presentado en un juzgado para interponer una querella. El caso Afinsa, Emperador, los seres fraudulentos, el caso Faisán, Pallerós, Ryanair, Caso Nos, Palau, la defensa de España, de la vida, la lucha contra ETA, contra los abusos de los bancos, son solo algunos ejemplos de los muchos en los que Manos Limpias ha intentado que se haga justicia. Por todo ello, Bernard es el blanco de todas las críticas, algo que parece no importarle, sino hacerle más fuerte. Ladran, luego cabalgamos.